Bien, muy buena familia. 5 años, 900 kilómetros, tarde, pero no demasiado. Junto al río Quebar. Dentro vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quería hablaros algo junto al río Quebar, es el título que le vamos a poner. Quería hablaros algo sobre el profeta Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2. Es ahí lo que quiero dejaros una idea que la verdad que a mí me gustó mucho, y este título creo que es muy interesante y muy apropiado. Junto al río Quebar. Entonces yo quiero rescatar 3 puntos rápidamente, que Ezequiel lo vamos a llamar que es un pastor de exiliados, lo vamos a ver como un pastor de exiliados, un sacerdote sin templo y un profeta de Dios. Ahora él está a 5 años que ya han pasado de su cautiverio. Sabemos que hubieron varias deportaciones. Primero hubo una con Daniel, luego hay una segunda con Ezequiel y luego habrá una tercera, ¿no? Pero ahora estamos ya, Ezequiel ha sido cautivado, o sea, ha sido llevado cautivo a las tierras de Babilonia, y él tenía como oficio el sacerdocio. Él era un sacerdote, es decir, 5 años y a 900 kilómetros. Y quizá uno podría pensar, es tarde, pero esta historia junto al río Quebar nos enseña que nunca es demasiado tarde. ¿Sí? Y ahora él va a ver visiones de Dios junto al río Quebar, hermanos. Junto al río Quebar él va a tener visiones, va a ver la mano divina, va a ver va a escuchar la palabra divina, se va a encontrar con la gloria divina. Incluso en el capítulo 2 va a ser llenado por el Espíritu y también por la palabra divina. Es tremenda esta historia junto al río Quebar. Ahora yo quiero que veas cómo él es un pastor de exiliados. Ya hemos dicho, se fue cautivo en la segunda deportación, y junto al río Quebar se solían juntar. Salmo 37.1, bueno, 37, ahí tú lo puedes ver, cómo ellos solían hacer canciones o lamentos, mejor dicho, junto a los ríos de Babilonia. El río Quebar es un río de la zona de Babilonia. Entonces ahí tú puedes ver el Salmo 137, hermano, porque yo quiero dejarte una idea. Se puede ser un pastor de exiliados, y junto al río Quebar, en lugares fuera de nuestro ámbito, de nuestra tierra, de nuestro lugar, unos lloran, pero otros oran. Eso es lo que va a marcar la diferencia. A los del llanto no les vino la palabra, a los del llanto no les vino la revelación, pero a los de oración sí. Entonces, junto al río Quebar, ahí lo puedes ver en el Salmo 137, cómo ellos recordaban las glorias pasadas. ¡Uy! Nos acordamos de ti, Sion. Pero también como algunos llegaron a colgar su ministerio, y colgamos nuestras arpas, van a decir en el verso 2 del Salmo 137. Es más, te dicen que llegaron a perder la canción y replican, ¿cómo vamos a cantar en tierra de extranjeros? Podemos cantar, no tenemos cántico, hemos perdido la canción, hemos colgado el ministerio, estamos recordando las glorias pasadas. En definitiva, hemos desaprovechado la ocasión, porque ellos van a decir en el versículo 5, ¡ay, si me olvidare de ti, Jerusalén! ¡Ay, que se me pegare la lengua al paladar, que no pudiera hablar! Intenta hablar tú con la lengua en el paladar, no se puede. Que mi mano diestra quede torpe, y si yo me olvidara de Jerusalén, ¡uy, que se me pegara la lengua al paladar, que me quedara yo sin movilidad, torpe! Y perdieron la ocasión porque no entendieron que Babilonia no era por causa del olvido de Jerusalén, era por causa del olvido de Jehová. Y junto al río Quebar, algunos dejaron el ministerio, otros perdieron la canción, otros perdieron la ocasión, otros se quedaron recordando glorias pasadas. Pero junto al río Quebar, mientras unos lloran, otros oran. Y ahí lo tienes. Tienes, por ejemplo, a Ezequiel, que él seguirá siendo sacerdote aún fuera de un templo. Que en tierras de caldeos yo seguiré haciendo la voluntad de Dios. Y ahora tenemos que abrir el segundo punto, de que Ezequiel es un sacerdote sin templo. Sacerdote sin templo, suena ridículo. Pero Ezequiel entendió que el sacerdocio no pasa por el lugar, pasa por el corazón. Y hoy tanta gente ha quedado huérfana por ese sentido de orfandad, de no poder acercarse al templo. Y han perdido la oportunidad de ser sacerdotes, de ser ese reino de sacerdotes, que no requerimos solo de un templo,
que hoy podemos ser sacerdotes allí donde vamos, que Dios ha constituido un reino de sacerdotes, pero a veces el adoctrinamiento secuestra la mente y le privan al hombre de poder expresar el sacerdocio que Dios ha puesto en su corazón. Dios quiera que en estos tiempos abra el Espíritu de Dios nuestro corazón y podamos entender que podemos llegar a ser sacerdotes sin templo, que podamos entender como Ezequiel entendió, que no pasa por el lugar, que el sacerdocio pasa por el corazón. Más adelante te vas a dar cuenta que puedes estar sin templo, pero no sin gloria. Repetimos, puede estar sin templo, pero no sin gloria. El capítulo 1 es una revelación magnífica de la gloria de Dios. Capítulo 1 de Ezequiel es tremendo. Y se va a encontrar con viento, se va a encontrar con seres vivientes, se va a encontrar con ruedas, se va a encontrar con expansión, se va a encontrar con trono. El capítulo 1 es glorioso en ese aspecto porque es la gloria divina, tiquití. Pero él se va a encontrar con el viento, símbolo de la presencia de Dios, con los seres vivientes, símbolo de los servidores de Dios, con las ruedas, símbolo de los recursos de Dios. Y si te fijas, se movían conforme al Espíritu le daba, como Dios tenía sujeta todas las cosas y estaban todas moviéndose en pos a la voluntad de Dios. Es tremenda la revelación que él tiene. Es más, él se va a encontrar con la expansión, el dominio de Dios, hasta dónde abarca el reino de Dios, va a haber las expansiones y sobre todo se va a encontrar con un trono, hermano, se va a encontrar con el gobierno de Dios, no solo con el dominio, sino con el gobierno de Dios, para llegar al 1.28, para eso verlo como la misma presencia de Dios. Adivina qué hizo Ezequiel, se postró ante tanta revelación, quedó postrado junto al río Quebar, hermanos. Unos lloran, pero otros ven visiones. Y la diferencia no pasa en la canción, la diferencia lo que pasa es en el corazón. Unos practicaron la quejabanza, otros realmente estaban en la alabanza. Y ahí les vino palabra. 5 años, 900 kilómetros. Algunos pensarían tarde, pero no demasiado. Ahora Jehová interviene en la vida de Ezequiel. Y a ese pastor de exiliados, a ese sacerdote sin templo, le dice, tú te irás a Babilonia, pero no te irás sin mi presencia. Podrás vivir cautiverios, pero nunca sin mi persona y sin mi presencia. Y ahora lo va a constituir un profeta divino. Lo va a constituir como el mensajero de Dios. Y todos hoy, hermano, lejos de esos profetas asalta cuentas bancarias y terroristas espirituales que fallan más que de lo que hablan, lejos de ese tipo de profetas, de los profetas serios, de los que hablan de parte de Dios, y cualquiera que predique el mensaje de la palabra de Dios está hablando de parte de Dios. Son esos hombres que Dios va a afectar, pero nunca sin haber estar postrados ante la gloria de Dios. Esos profetas se forjan de rodillas, estando postrados, y es ahora que ahí él va a escuchar la voz de Dios. Final del capítulo 1. Empezamos el capítulo 2 y vas a ver cómo ahora de postrado va a estar levantado y afirmado. Qué bonita historia, cuando un profeta se forja bajo la misma gloria de Dios, bajo la misma revelación de Dios, conoce la presencia de Dios con el viento de Dios, conoce los servidores de Dios, su corazón, su mente ha sido transformada al gobierno espiritual, a la realidad de un mundo espiritual, y que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Ha sido transformado, ha visto los recursos que Dios tiene, que no depende de una economía global, que él ha entendido que los lirios siguen vistiéndose y que los pájaros siguen comiendo, que su afán no está en lo que ha de comer o en lo que ha de vestir, que le baste cada día su propio afán. Él ha sido transformado ante los recursos de Dios. Y no solo eso, sino que ha visto la expansión del gobierno de Dios, que no está limitado a fronteras, que tú puedes sacar al sacerdote de Jerusalén y Dios no se queda sujeto a Jerusalén y al templo, que Dios está por encima de todas las fronteras humanas, que donde tú vayas Dios ya está, que ante la omnipresencia de Dios son gente transformada, pero sobre todo han encontrado un gobierno estable, un dominio, le han dado gobierno. Algunos lo reconocen como Salvador, pero muy pocos como Señor. Es fácil reconocer y pedir perdón por el pecado, pero es más difícil entregar la agenda de la vida y las motivaciones de la vida. Ese trono habla de eso, cuando Dios tiene el control de toda la agenda y de todas las motivaciones. Ahí se forja el profeta, ahí es donde el que habla de parte de Dios ha sido transformado, postrado, pero ahora levantado y afirmado. Pero allí
No solo experimentó la palabra de Dios, el levantamiento de Dios, o que Dios lo levantara, hermano, sino que ahí mismo Dios lo va a alimentar. Le va a llenar con el Espíritu Santo y le va a traer un rollo que le va a ser dulce, dulce, dulce. Y no solo eso, sino que le va a poner un ministerio. Tú vete para allá y predica mi mensaje. Bueno, family, junto al río Quebar, 5 años, 900 kilómetros. Tarde, pero no demasiado. Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres, en los tiempos antiguos, Hebreos 1, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy la gloria de Dios no hay que buscarla con los carros y eso. Cristo mismo nos revela la gloria de Dios. Podemos estar en cautiverio o en cuarentena, pero no sin la presencia de Dios. Dios no está sujeto a los templos, Dios está sujeto a los corazones. Hoy puedes ser sacerdote sin templo. Yo te quiero animar, que tarde, pero no demasiado. Junto al río Quebar. Unos lloran, pero otros oran. Nos vemos en siguientes vídeos.